Mon Laferte y Camila Gallardo, dos populares cantantes chilenas, reconocieron sufrir depresión. Una enfermedad que afecta a más del 10% de las mujeres en Chile, versus solo un 2,1% de los hombres. Bueno, para entender más sobre esta patología, cómo enfrentarla, cuál es el panorama actual en Chile, nos acompaña Eugenia Escorza, psiquiatra de la Clínica Dávila. Eugenia, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias por estar. Bueno, son dos casos de artistas súper conocidas que llaman la atención por la connotación que ellas tienen, pero que reflejan una realidad que está incrementando en nuestro país. La presencia de manera mucho más frecuente de cuadros depresivos, y quisiera partir preguntándole por la diferencia que poníamos en el encabezado. Harto más las mujeres que los hombres, 10% versus el 2%. Bueno, en general se dice que la diferencia es de 12-1. De todas maneras, el género femenino tiene más cuadros depresivos que los varones. Las causas también son diferentes. Las mujeres tienen que ver mucho los ciclos de vida de la mujer, la parte neurobiológica y hormonal. Por ejemplo, se asocia mucho a los periodos de la pubertad, de la menstruación, de los embarazos y el posparto. Claro, esa razón biológica explica en parte el por qué hay más casos de mujeres que de hombres. ¿También hay algo en esto que los hombres consultamos menos o nos cuesta más reconocer o nos da vergüenza muchas veces pedir ayuda? Efectivamente. El varón, también hay algo social, que es lo que tú estás apuntando. En la parte social nos habla justamente de que la mujer en nuestras culturas latinas no tiene igualdad de condiciones, que es conocido laboralmente y en muchas otras situaciones también de poder. Claro. Y eso también la favorece hacia los cuadros depresivos. Y los varones, por otro lado, socialmente está mal visto que se depriman. Generalmente los síntomas de la mujer son más depresivos y ansiosos y los del varón hasta más irritables y se puede tratar de un cuadro depresivo. Sí. En la última encuesta de salud nacional del 2018, el total de la población chilena con depresión está más o menos en el orden del 6%. ¿Eso es un porcentaje importante? ¿Cómo estamos respecto a otras naciones? ¿Chile es un país depresivo o no hemos llegado a eso? Chile en Latinoamérica es uno de los países más depresivos, a pesar de que eso ha ido mejorando. ¿Ha ido mejorando? Ha ido mejorando, digamos, en las últimas encuestas. Pero la población, los adolescentes han llevado de los 15 a 19 años una alta tasa y también los cuadros depresivos en el adulto y el adulto mayor. Eso me han comentado en más de una oportunidad. Vamos al tema de la depresión juvenil. Después vamos a ir a la del adulto mayor. ¿Qué factores están incidiendo en que haya más casos de depresión en la adolescencia? Uno de los factores es el consumo temprano. Consumo temprano de drogas y alcohol. De drogas y alcohol. Otro es la independencia, son factores sociales, socioeconómicos y también biológicos. El puber de por sí se une en grupo, se aleja un poco de la comunicación de los padres y eso siempre va a perjudicar la salud mental de los adolescentes. Ahora, eso siempre ha ocurrido. Siempre la adolescencia es la época de la rebeldía, es la época compleja de administrar para ellos y también para los padres y madres. Pero ¿cuándo esto se debe tomar en cuenta como el paso más? ¿Cuándo deja de ser un cambio de ánimo o una situación dentro de un contexto normal de la edad y pasa a ser una eventual patología con riesgos que eso conlleva, como intentos de suicidio u otras cosas que afectan a muchas familias? Yo creo que como familia, como padres, uno siempre tiene que preocuparse de lo que rodea al adolescente y de la comunicación. Yo creo que uno de los grandes factores que hace que nuestra adolescencia sufra estos cuadros afectivos y de consumo es porque hay poca comunicación familiar. Generalmente la tecnología también los tiene en otro tipo de comunicación a los cuales nosotros los padres todavía no estamos, digamos, a la misma época, no vamos en el mismo ritmo. Desconocemos su nueva forma de sociabilizar, que es prácticamente el celular y todos esos juegos en línea, ¿no? Y eso es muy importante que los padres también lo aprendan. Sí, yo no quiero desmerecer ese factor con lo siguiente, pero me da la impresión a mí en lo personal que este tipo de cosas ha pasado
siempre en la historia, siempre la relación joven, adolescente más bien, con los tramos más altos, con los padres, con los abuelos, ha tenido una tensión, ha tenido una distancia. Siempre los cambios sociales han existido. Siempre la época nuestra era más moderna que la de nuestros padres. Ellos tampoco nos entendían, tampoco sabían lo que era un computador o por qué nos gustaba andar con la música colgando, o el Discman, o qué sé yo, lo que había en esa época. Siempre había una brecha, ¿no?, generacional. ¿Por qué nos tiene que preocupar eso y por qué eso puede gatillar depresión? Es que hoy la velocidad de los cambios es mucho mayor que lo que Es más fue. violento. Es mucho más violento y puede ser en muy corto tiempo. Y bueno, y hay mucha influencia comunicacional, ya no directa de los padres hacia los hijos o de la parte educativa incluso, sino de los pares o de las comunicaciones interlíneas, que puede venir de cualquier lugar. Por eso es tan importante la comunicación con los chicos. Además, los chicos en los cuadros depresivos presentan irritabilidad. Tampoco son ese ánimo depresivo conocido. Generalmente hay más irritabilidad y los padres suelen verlo como una rebeldía. Se aíslan. Y acercarse a un adolescente aislado es muy importante, pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Cuál es la forma de acercarte? Si hay papás, mamás que tratan de hacer lo posible, dicen no hay caso, no quiere nada con nosotros, o está solo, o está metido con su teléfono, no habla con nadie, incluso se aísla del resto de sus pares, no quiere compartir con amistades, le gusta estar solo y metido en las cuestiones electrónicas. Hay que participar de su entretenimiento. De su mundo. De su mundo. Hay que conocer su mundo. Y por otro lado, hay que consultar precozmente a los especialistas en adolescencia, porque ese aislamiento es peligroso. De hecho, de que esté aislado de los compañeros y de los pares es una advertencia. Lo que pasa en el colegio es otra advertencia. Hay que tomar en cuenta esa advertencia, que la vida vertiginosa actual a veces a uno lo hace olvidar cosas importantes. Los chicos se ponen irritables o no duermen. Y ahora con esto de también los juegos en línea y todo eso, a veces confunden que no duermen porque en el fondo quieren dormir tarde. Y siguen conectados hasta muy tarde. Sí, pero todo eso es dañino efectivamente para todos los trastornos de salud mental, no solo el trastorno del ánimo. Hemos hablado muchas cosas conductuales, pero acá la preocupación mayor para una familia debe ser el factor herencia genético. Cuando hay antecedentes de un familiar que ha tenido una depresión de algún tipo, ahí siempre sí o sí hay que estar más alerta, ¿no? Sí, efectivamente. Hay mayor factor de heredabilidad, que se le dice. Y efectivamente en los trastornos de depresiones mayores y los trastornos afectivos bipolares, eso cuenta mucho. En depresiones menores o las depresiones que antes se llamaban neuróticas, que pueden ser los trastornos adaptativos de ánimo depresivo o de asdistimia, es como secundario. Pero los cuadros depresivos mayores... Los más severos son hereditarios. Son hereditarios. Y mientras más precoz un cuadro, más factor biológico genético hay. Mientras más precoz, surge. Estamos hablando de la bipolaridad y la depresión más profunda que se da en los casos de herencia. Exactamente. Esos son los trastornos afectivos en general. Y uno puede hablar de las depresiones monopolares, de depresión mayor, y las depresiones que son los trastornos afectivos bipolares. Ahora, hay factores también de causa de depresión que están relacionados con enfermedades de base o con otras enfermedades. Por ejemplo, entiendo la diabetes, entre otras patologías, hacen que las personas puedan ser más propensas a una depresión. Hipotiroidismo. Cuéntenos, ¿qué otras enfermedades también hacen más vulnerable a un sujeto y en qué medida? ¿Cuáles son las enfermedades más usualmente que desarrollan depresión? Bueno, en general, todas las patologías, yo trabajo en enlace en la clínica y en general todas las patologías pueden derivar a cuadros depresivos. El estar por muy largo periodo hospitalizado sin haber tenido nunca antecedentes previos. Pero hay patologías, como tú mencionabas, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las oncológicas y reumatológicas,
La que sí- fibromialgia, por ejemplo. Exactamente. Lo que te mantiene con dolor permanente. Claro. Finalmente termina agotando, El dolor ¿no? crónico, la reumatología en general, esas tienen mayor asociación hacia los cuadros depresivos. La fibromialgia se trata con antidepresivos, aparte de los para el dolor, digamos. ¿Se hace bien el mix dentro de los propios colegas médicos? Por ejemplo, si una persona tiene un tratamiento sumamente doloroso de una enfermedad X, puede ser traumatológica incluso, o de otra naturaleza, y se haga una consulta también paralela en términos de salud mental. Sí. ¿Se hace bien eso? ¿Se hace de manera integral, coordinada? En mi experiencia personal, sí, yo trabajo en la clínica y soy interconsultora y generalmente cuando hay casos de dolor crónico, porque también se asocia al consumo de fármacos múltiples para superar el dolor o por razones de personalidad del paciente, se hace una buena interconsulta. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de cambio de ánimo, un bajón, como se dice, provocado por situaciones particulares a un cuadro depresivo? Por ejemplo, una persona que enfrenta un duelo, o una persona que vive una crisis laboral o una crisis de pareja, en fin, una gran pena, un gran dolor. ¿Eso es depresión o no es depresión? Te agradezco mucho la pregunta. Creo que hay una confusión a nivel general de lo que es para nosotros los psiquiatras un trastorno depresivo, que es una enfermedad, a lo que son síntomas depresivos. Una depresión se caracteriza por un trastorno del ánimo bajo, pero no solamente bajo, como te decía, puede ser irritable, una falta de interés hacia las cosas que antes a uno lo motivaban y esto se mantiene en el tiempo. Eso por lo menos tiene que ser, según el DSM, unas 2 semanas. Se mantiene, no es una cosa de un día para el otro. Son de largo aliento. Exactamente. Es como una situación estable. Por un prolongado tiempo la persona manifiesta este tipo de sintomatología. Y afecta la funcionalidad del individuo, afecta su trabajo, su interrelación familiar, afecta los campos de relación de las personas. La libido incluso. Exactamente. Hay partes más fisiológicas de la depresión donde está el sueño, los trastornos de sueño, el trastorno del apetito, la libido y la parte cognitiva, que es muy importante para el desempeño laboral, lo que es atención, memoria, concentración. Imagino que si se refiere a cambios en lo que es la alimentación o en el apetito, es en general, o sea, puede ser menos O más. o más. O sea, una persona puede comer, en definitiva, de ansias, ¿no? De ansiedad, o puede dejar de comer y ser inapetente. Pero son dos conductas extremas normalmente, ¿no? Exactamente. Las depresiones atípicas hay una hiperfagia, o sea, comen más. ¿Te fijas? Duermen más. ¿Lo normal es que dejen de comer? Lo más normal es que haya una disminución del apetito, una disminución del sueño. También hay que considerar la estacionalidad de las depresiones. Hay épocas donde los trastornos depresivos, me refiero a las enfermedades, se manifiestan más. ¿En la primavera? Primavera y otoño. En las estaciones intermedias. En las estaciones ¿Y eso intermedias. tiene alguna explicación? Bueno, somos un ser biológico conectado con la luz. Con el entorno. Exactamente. Con la luz. Y tiene que ver especialmente Con la el luz. cambio de luz. Exactamente. Por eso que los cambios de horario no son tan inocentes. Buen punto, buen punto. A ver, a mí me llama la atención cuando citamos el hecho de que dos cantantes reconozcan que están enfermas y que tienen depresión, más allá de la situación puntual, el patrón. ¿Por qué una persona que está viviendo su mejor momento, que la lógica indica que debería estar muy feliz, el pic de la carrera, el momento de más popularidad, probablemente económicamente también lo está pasando muy bien. En fin, uno se imagina que el abanico debería ser redondito, ¿no? Y no es así. Y ocurre mucho. Ocurre mucho que personas muy exitosas, en vez de estar contentas, están profundamente deprimidas. ¿Por qué? Bueno, en esos casos particulares habría que saber mucho más del caso en particular. Del caso ¿Pero por particular. qué se repite el Pero patrón? uno podría decir, primero son artistas. Los artistas también tienen como ciertas tendencias a los trastornos afectivos más que el resto de las profesiones. También hay que considerar las profesiones, el sexo, la edad, el nivel socioeconómico.
La parte biológica es la herencia, de lo que hablamos. Pero también hay que agradecerle a artistas que visualicen esta situación que pasan muchas mujeres, que aparentemente, o mujeres y hombres, que aparentemente son muy exitosos, sin embargo, están sufriendo una enfermedad. Y eso es lo que yo quisiera aclarar. Es distinto una enfermedad, como decíamos antes, a un síntoma depresivo, a que yo me sienta depresiva. Yo me puedo sentir depresiva, como decías tú, por una relación, por una pérdida laboral, por un estrés pequeño. Pero cuando yo tengo un cuadro depresivo, hay una enfermedad, hay unos cambios neurobiológicos y de neurotransmisores en esa persona, que requiere un tratamiento. Hay una falla. Hay una falla cerebral. Y requiere un tratamiento por lo menos a veces de un año, cuando es el primer episodio, y a veces puede ser más. ¿No es toda la vida? Depende del cuadro. Un trastorno afectivo bipolar es siempre. Requiere un tratamiento permanente. Permanente. ¿Solamente la bipolaridad? La bipolaridad y algunos cuadros depresivos que son crónicos. Ya. Pero un primer episodio puede que no. Perfecto. ¿Por qué usted dice que el factor socioeconómico también incide? Influye en los extremos, pero en general se ha visto que los niveles socioeconómicos más bajos efectivamente tienen más cuadros depresivos. Y ahí está el factor social. Porque Las carencias. Las carencias, porque las carencias también crean biología. ¿Las carencias nos deprimen cuando estamos enfrentados a desigualdad o no? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me llama la atención la actitud para con la vida de la pobreza, que es muy distinta en la zona urbana que en la zona rural. Me da la impresión de que cuando el entorno no tiene mucho contraste, las personas no se amargan mucho porque no se ven tan desposeídas. Y más bien se toman la vida en que si le ponen empeño salen adelante y parece que fueran menos depresivas. Y da la impresión de que las grandes ciudades, cuando se ven enfrentadas al cachetazo de que por qué yo no lo tengo y todo el mundo sí lo tiene, sí se produce más agudo esa... Sí, esa es una muy buena observación. Efectivamente, los cuadros de salud mental en general son menos en las zonas rurales que en las ciudades. Y se debe al entorno, al estrés que provoca el entorno. El estrés también es biológico o neurobiológico. No es normal vivir en estrés, aunque se naturalice. Muchas veces, hasta en entrevistas laborales, preguntan, ¿usted es capaz de soportar el estrés? Y el estrés no es natural ni biológico, es enfermedad. Entonces, de hecho, los cuadros trastornos ansiosos que estamos entrando ya en otro lado son más frecuentes que los trastornos afectivos. Bueno, de hecho, a tal punto se naturaliza todo esto en que se puede ver desde un punto de vista positivo por algunos. Me encanta trabajar presionado. Me encanta, yo funciono mejor, es como el curado manejo mejor. Bueno, yo con estrés funciono mucho, rindo mucho más. Tenemos una serie de nociones bastante contradictorias respecto de enfermedades. Sí, son nociones, claro, efectivamente son nociones como sociales, que no es lo mismo con nuestra biología. O sea, no es normal, y vuelvo a decir, vivir en estrés. No es como va a ser una cualidad que le pidan a la persona, usted puede trabajar bajo mucho estrés, o sea, esa persona se va a enfermar. Porque hay depresiones por estrés crónico, hay depresiones que son por desgaste continuo de los neurotransmisores y que terminan en cuadros depresivos. Y ahí hay muchas relacionadas a la labor. Y hay otro factor importante, el factor laboral. Finalmente, ¿qué le diría usted a quienes ven en todo esto una alaraca propia de nuestros tiempos? Le voy a dar un ejemplo. Ayer tratamos también acá el tema del reclamo de los estudiantes de arquitectura. No sé si tuvo la posibilidad de escuchar algo. Donde ellos manifiestan una situación de extrema exigencia, malos tratos, una carrera de una presión tremenda que prácticamente los tiene durmiendo pocas horas y en fin. Yo ayer escuchaba en las radios, porque fue tema de debate y mucha gente llamaba para opinar, mucha gente que estudió antes. Y ellos decían en varios de los testimonios, oiga, estos cabros se quejan porque no tienen idea. Estamos en un mundo donde todo lo quieren fácil. Nosotros tuvimos mucho más difícil la vida. Nosotros ni siquiera estudiamos con gratuidad. Nosotros teníamos que trabajar en la noche para estudiar en el día o al revés. Y también dormíamos poco y nadie se quejaba y valorábamos el esfuerzo. Hoy día son todos cómodos. Es
¿Hay en parte algo de realidad en eso o no? O sea, definitivamente lo que hablaba un poco de la adolescencia también, ¿no? Definitivamente nosotros en esta época los chicos están sometidos a mucho más estímulo que lo que hubo y en cortos tiempos. Pero por otra parte, el estrés crónico sí produce cuadros de salud, a veces no solo de depresión o de los trastornos afectivos, a veces de salud física, como puede ser infarto. Hay ciertas poblaciones jóvenes, gerentes, personas sometidas a alto estrés de la banca, que tienen más frecuencia cuadros coronarios, por ejemplo. Efectivamente, el exceso de laboral o de estudio es un factor a considerar. Es un factor a considerar. Eso no es una liviandad, es una realidad. Lo que pasa es que la gente suele tomar una cosa social y otra cosa es salud. No lo consideran. Pero nuestra sociedad lo considera poco. O sea, nuestra sociedad, solamente pensando en Chile, es una sociedad que menosprecia mucho el ocio, que menosprecia mucho el descanso. Está mal visto. Lo que está bien visto es estar no 8 horas, como dice la ley, sino que ojalá 15, sin necesidad de una medición de productividad. O sea, no, ojalá que no te tomes ni un día libre, ojalá que te pases todo el día metido. La pregunta no es cuánto produjiste o si lo hiciste bien o mal. Y eso es insano. Uno ve sociedades más desarrolladas donde la pega termina muy temprano y la gente tiene posibilidad de salir al parque con los niños, de hacer deporte o simplemente ir a tomar algo con los amigos y hacer vida social. Eso acá no es bien visto o está radicado en ciertos segmentos muy privilegiados. Tú tienes toda la razón. Efectivamente, ese es otro tema, el tema de felicidad. Sí, po. La felicidad se relaciona con un equilibrio, digamos, de lo que uno dedica al trabajo, al ocio, al buen conocido ocio, que es salud, y familia, ¿no? Ocio, llámese así, una actividad distinta que me desconecta, deporte, algún hobby o lectura, en fin, ¿no? El ocio de estar robando oxígeno. Exactamente. ¿No? Y salud para la familia, como lo que hablábamos, salud mental para escuchar a tus hijos, salud para estar con tu pareja, salud para conocer lo que le pasa a tus abuelos. Efectivamente, es muy importante una buena distribución y no nosotros, como dicen, trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Hay que reflexionar. Creo que la juventud actual lo está reflexionando. Estos voces que se quejan, yo las veo bienvenidas, porque están haciendo una reflexión. O sea, tenemos que remirarnos. Eugenia Escorza, psiquiatra de la Clínica Dávila, gracias por estar acá. Muchas gracias por haberme invitado. Buenos días. Bien, 9:13, hacemos pausa. Regresamos de inmediato con más a La Mañana Informativa.